Minaonda está llena de poderosos enemigos, y hoy vamos tras todos y cada uno de ellos. Esta es una guía detallada de la ubicación de todos los rares de Minaonda. Esto principalmente para conseguir el logro aventurero de Minaonda, pero también para tener un conocimiento más integral de cómo funcionan los rares de esta zona. Para esto, los dividiremos en tres categorías. Enemigos casuales. Estos son enemigos que puedes encontrar por toda la zona. No requieren ninguna mecánica especial para aparecer y a la hora de derrotarlos te recompensarán con 20 de reputación con los carteles de Minaonda. Estos pueden ser derrotados fácilmente por una sola persona. Enemigos especiales. Estos, al igual que los otros, tampoco te piden ningún requisito para aparecer en el mapa, pero son significativamente más poderosos que los anteriores. Cada vez que los derrotes por semana, te recompensarán con 100 de reputación con los carteles de Minaonda y 150 con el cartel al que estés aliado esta semana, aunque puede ser que no los puedas derrotar tú solo. Enemigos del cartel. Por su parte, estos enemigos requerirán de al menos rango 6 de reputación con los carteles de Minaonda y alianza algún cartel en específico para poder invocarlos, además de requerir la completación de tareas especiales para que aparezcan. Al derrotarlos, estos te recompensarán con la misma cantidad de reputación que los especiales e igualmente serán especialmente fuertes, con lo que seguramente necesitas ayuda para acabar con ellos. Registrar a todos estos enemigos fue una tarea que tomó varias horas. En la descripción les dejo las coordenadas de todos ellos, así como capítulos en la línea del tiempo por si buscas alguno en específico. Con lo que si te es de ayuda este video, asegúrate de suscribirte y dejar tu like. Así que sin más que agregar, vamos a derrotar a algunos enemigos. El primer enemigo del cartel que derrotaremos será Magno. Para invocar este perro mecánico necesitaremos estar afiliados al cartel Aguas Negras. Si es así, nos podremos dirigir a la chatarrería, justo a la terraza del edificio. Aquí es donde podremos hablar con Raxi, quien nos pedirá alimentar su imán gigante con basura. Una vez lo alimentemos lo suficiente, Magno aparecerá. El segundo enemigo del cartel al que nos enfrentaremos será Giovante. Para este necesitamos estar afiliados al cartel Bombapor. Si es así, tendremos que dirigirnos al suburbio Quimistral.
Aquí es donde podremos encontrar a la técnica retirada de productos. Al hablar con ella nos pedirá lidiar con las consecuencias de su pequeño error. Para ello necesitaremos aterrizar goblins voladores, atrapar goblins miniatura y lidiar con los esqueletos de la zona. Una vez hayamos rescatado suficientes goblins, Giovanni aumentará su tamaño y podremos enfrentarlo. El tercer enemigo del cartel tras el que iremos será Voltigolpe cargado. Para este necesitaremos estar afiliados al cartel Aguas Negras. Si es así, nos dirigiremos al Club Náutico de Aguas Negras. Aquí es donde podremos encontrar al carpintero de botes, Frankie, quien nos pedirá recuperar los trozos de vidrio cargados que las anguilas han estado electrificando con el tiempo. Una vez hayamos alimentado su extractor de energía con suficientes de estos, Voltigolpe aparecerá en el lago. El cuarto enemigo del cartel tras el que iremos será el gusano gigante Mascachatarra. Para este, tendremos que estar afiliados con la aventura y CIA. Si es así, nos podremos dirigir hasta el basural. Aquí es donde encontraremos al minero de chatarra, Krasik, quien al hablar con él nos pedirá recuperar las baterías de su taladro para poder excavar lo suficiente para encontrar al gusano que está saboteando su excavación. Al alimentar al taladro de suficientes baterías, este invocará a Mascachatarra. El quinto y último enemigo del cartel que derrotaremos será el precipitado Mecha Oscura. Para este, necesitaremos una lata de solución Mecha Oscura. Para conseguir esta lata, primero tendremos que ser al menos amistosos con el cartel Mecha Oscura. Si es así, nos podremos dirigir a la colina Covacha, en donde entrando por esta alcantarilla, al fondo, cerca de unos estantes podremos encontrar a Sich, de quien podremos comprar la lata a cambio de cristales de resonancia. Una vez la tengamos, necesitaremos dirigirnos a este punto justo al lado del suburbio Quimistral. Aquí es donde podremos interactuar con la estación de descontaminación X1119 para poder comenzar con la descontaminación de la piscina. Esto lo haremos recogiendo slimes y utilizando los descontaminantes en polvo para poner en cuarentena a los contaminantes más grandes que después podemos entregar a la estación. Cuando suficientes contaminantes sean reunidos, el precipitado aparecerá en medio de la piscina. Por último, y aunque no entre en la categoría de enemigos del cartel, necesitamos hablar de la basura del Galagio. Este herrero es parte de los trabajos de chatarra, los que podemos encontrar activos de manera aleatoria en cualquiera de estos puntos de Mina Honda, y tiene una posibilidad de aparecer cada que se llega a 500 en la barra de basura removida. A diferencia de los otros enemigos de la zona, este tiene una posibilidad de 1 en 50 de soltar la montura Máquina Voladora Goblin recuperada de Archimega Millonario. Este lo podemos lootear una vez al día por personaje, con lo que es un enemigo que querrás derrotar. Esta zona es una de las más dinámicas en cuestión de encuentros especiales, con lo que es bastante divertido buscarlos y derrotarlos. Déjame en los comentarios qué otra zona te gustaría que cubriera, y dime, ¿tú ya los derrotaste a todos, Hunter?